Bienvenidos a Review, el programa de Fuera de Series donde analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de la primera temporada de Entrevista con el Vampiro, la serie de AMC Plus que adapta la popular novela de Anne Rice, la trilogía realmente, creada por Rowling Jones y protagonizada por Jacob Anderson, Sam Reid, Eric Bogosian, Bailey Bass y Asad Zaman, y que ya está renovada por una segunda temporada. Yo soy CJ Navas y para hablar con Entrevista con el Vampiro, pues tengo el placer, el honor y un montón de cosas más de que me acompañe José Luis Hurtado. José Luis, ¿cómo estamos? Buenos días, Carlos. Pues muy bien. Pasando más frío que tú, seguro. No te creas que aquí tenemos también la ola de frío. Yo creo que es... Hombre, no llegamos a las imágenes que he visto yo de nieve, que es en Alicante, creo que he pasado 2 veces en la vida, pero aquí es fresquito hace, ¿eh? De verdad que es fresquito hace. Bueno, pero no tanto. Bueno, el pasado fin de semana nos permitió estar ahí tomando unas cervezas en Luceros, o sea que nada que ver con lo de aquí, ¿eh? No, desde luego que no. José Luis Hurtado, yo creo que lo conoceréis absolutamente todos, pero yo quiero que empecemos de todas formas, José Luis, hablando de tu nueva etapa en Over the Top, que me tiene absolutamente fascinado, tanto con el podcast como sobre todo con la newsletter, porque quiero decir otra cosa, es lo que leo todos los viernes conforme la publicas. Bueno, pues claro, la gente igual me conoce más por los podcasts, por esto con Yo No Pasaba, Factoría Netflix, Serial Me, ¿no? Pero en realidad yo creo que tú lo sabes además mejor que nadie, porque fuiste uno de los primeros lectores de Cine en Serie, que fue una web que yo desarrollé por allá por 2011, entonces ya estabas tú con Fuera de Series, y a mí lo que me gusta es escribir, ¿no? A mí es lo que mejor se me da y es como empecé en esto. Y Over the Top es un poco recuperar ese placer por la escritura, por hablar de las series en texto. Lo que pasa es que, bueno, Substack permite también tener un pequeño podcast asociado y eso es lo que hay, ¿no? Ahora mismo una newsletter en overthetop.es y un pequeño podcast sin periodicidad, que yo lo llamo notas de audio asociadas a la newsletter, que bueno, pues está ahí en Apple Podcast también y en iVoox, pero bueno, lo principal es la newsletter, desde luego es lo que me motiva y lo que más me gusta hacer. Suscripción absolutamente imprescindible. Si no estáis ya suscritos a la newsletter de José Luis, tenéis que hacerlo sí o sí. Os pondré el enlace en las notas del programa para que vayáis inmediatamente y os pondré además el enlace de la última que has publicado conforme estamos grabando esto, en el que hablando de varios temas, entre ellos hablas de esta entrevista con el vampiro y yo creo que ya podemos entrar en el tema porque los dos somos muy fan de esta temporada y yo creo que eso lo podemos decir abiertamente desde el principio y ya dejamos las cosas claras antes de que vayamos después con la parte con él. Sí, además que es una serie de la que se ha hablado muy poco, ¿no? El otro día cuando charlábamos decíamos, bueno, es que yo me encontraba en la misma tesitura, ¿no? Me gustaría hablar sobre Entrevista con el Vampiro, pero me doy cuenta que soy el único que la ha visto de un poco de los colegas, ¿no? Es verdad que está en una plataforma que es un canal, más que una plataforma muy minoritaria como es AMC Plus, pero bueno, yo creo que los que seguimos un poco las críticas norteamericanas, pues ya veníamos prevenidos de que era una gran adaptación y había sido una de las series del año pasado. Sí, yo creo que eso es lo que podemos contar después, ¿no? Yo creo que el proceso de adaptación que ha hecho el equipo de guionistas, que al final siempre ponemos al showrunner, pero es mucha más gente la que tiene detrás, pero creo que Rowling Jones, y luego hablamos un poquito de la trayectoria de él, a mí me ha parecido realmente impresionante y luego lo comentaremos con tranquilidad en la parte con spoilers, que sabéis que irá siempre una vez que pongamos el tráiler. José Luis, yo quería remontarme al pasado. ¿A cuándo fue la primera vez que nosotros nos acercamos a Entrevista con el Vampiro? Si fue con la película, si fue con las novelas de Anne Rice, o de dónde nos viene, si ese seguimiento que tenemos de toda esta franquicia a día de hoy, desde luego, que compró AMC Plus junto con el resto de los derechos de las novelas de Anne Rice. Bueno, pues como tú sabes, yo soy un hombre de cine, básicamente, y entonces mi acercamiento a Anne Rice es a través de la adaptación de 1994, ¿no? Que creo que aquí se estrenó, no del 95, ¿no? Entonces había unos meses de retraso siempre. Y a mí es una película que me fascinó en su momento, ¿no? Lo que pasa es que me dejó un poquito como... no sé, al final era un vehículo de lucimiento de Tom Cruise, que luego hablaremos un poco más extendidamente de ella, pero a mí ese universo, esa profundidad con la que trataba de analizar el mundo vampírico y que se reflejaba muy bien en la adaptación de Neil Jordan, yo creo que me cautivó ya en ese momento. A mí me gustó muchísimo, yo soy un gran defensor de la película, especialmente de Claudia, o sea, yo creo que y los papeles están todos agradecidos, tienes 3 estrellas en ese momento, como era Tom Cruise, como era Brad Pitt y como era Antonio Banderas, que es lo que da, pero yo siempre
de lo que recuerdo de la película es la primera vez que aparece Kristen Dunst y el miedo que me da Claudia y que tenemos, Sí. que reflejaba muy bien lo que yo había leído, porque yo venía de las novelas. Yo había leído, no recuerdo si la trilogía entonces estaba ya totalmente publicada, yo entiendo que sí aquí en España. A mí el mundo vampírico es un mundo que siempre me ha gustado. Yo estaba apasionado por el juego de rol, que siempre he querido que tengamos algo más que aquella serie producida por Aaron Spelling, que fue, bueno, pues en fin, es muy divertida de ver y la podéis encontrar todos los episodios de YouTube, pero el mundo del mundo de las tinieblas, que es como se llamaba el mundo de Vampiro la Mascarada, el juego de rol y posteriormente el juego de cartas, que es el juego al que yo más he jugado posiblemente en mi vida. Tengo toda la colección original de Jihad, tengo todas, conseguí todas las cartas de la primera edición y me acerqué a ella con muchas ganas y sobre todo la trilogía. O sea, Lestat del Vampiro me parece el mejor libro de los tres. También se nota que ella al final tiene esa querencia por Lestat, que es el que le permite jugar mucho más. Y luego yo recuerdo leer El Ladrón de Cuerpos, la cuarta novela, y dejarla. Creo que es de los pocos libros en mi vida que he dejado y no he vuelto a leer ninguno más del cabreo que me entró en su momento leyendo El Ladrón de Cuerpos, que no me gustó absolutamente nada. Llegué a la página 150 y ¿qué me has hecho? ¿Qué te ha pasado, hija mía? No puede ser. En fin. Vamos con la adaptación. Han pasado muchos años, como decía José Luis, de la adaptación a película. Ha pasado muchos años desde que se publicó la trilogía original. Y AMC, que se ha quedado de repente sin su gran estrella, que desde luego era Better Call Saul, después de Breaking Bad, a la que se le acaba la serie madre, que es la que ha pagado las facturas durante 14 o 15 años en la franquicia de The Walking Dead. Tiene los spin-offs, pero ni de lejos es el fenómeno que es. Se encuentra en un mundo del streaming al que llega tarde y está en esa clase intermedia de somos muy grandes para ser pequeños, pero muy pequeños para ser grandes. Y decide que una de las compras que va a hacer, que va a tirar por franquicias, es toda la producción que ha hecho Anne Rice, que ya desde hace un tiempo, especialmente su hijo, que es el que estaba tomando el legado de la madre y estaba, bueno, pues llevando de alguna forma las finanzas de la familia, decía que quería dejarse de películas, que lo que quería hacer eran series, que eso era el futuro y que eso es lo que permitía adaptar la obra de su madre. Sí, la verdad es que es un proyecto que al final da un montón de vueltas, ¿no? Porque yo creo que llega a estar en Paramount al principio y luego lo acaba teniendo AMC. Claro, fíjate, AMC lo que era antes, hace 15 años, ¿no? Con Mad Men, con Breaking Bad, The Walking Dead. Es que prácticamente hubo una temporada que en cuanto a cadena de cable... bueno, y era un cable básico AMC, no era Showtime ni era HBO, acaparó los premios. Y después, bueno, se ha quedado ahí con esos spin-offs de The Walking Dead. Es una serie que tiene muchísimos seguidores, pero no, el gran público ya no ha reconocido a AMC como ese sello de calidad, ¿no? Que durante muchos años nosotros disfrutamos. Y este era el intento, yo creo, de colocarse de nuevo ahí en primera línea. Lo que pasa es que, claro, yo sigo pensando que no tener una plataforma propia elimina un poco el valor de marca, ¿no? Los canales al final quedan muy difuminados dentro de la propia plataforma donde se encuentran. Y creo que es lo que le ha pasado en Entrevista con el Vampiro, ¿no? Al final la gente yo creo que es muy reacia a lo de hacer un desembolso adicional y pagar un canal, aunque sea durante un mes. ¿Ha conseguido el efecto? Pues a medias, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que al final en España es que ABC es un grupo monstruoso de canales de pago, tiene desde Canal Cocina a Canal Historia, tiene como 20 y tantos o 30. Es toda aquella tele de Ono, ¿te acuerdas? Sí. Aquello la absorbió. Lo que era Chelo Media o Chelo... No, efectivamente. Chelo Canal, creo que recuerdo eso. Chelo Canal, efectivamente, eso era. Pero bueno, claro, esto se ha quedado un poco como pasado, ¿no? De moda. Son estos canales básicos que ahora están integrados en los paquetes convergentes, que en realidad lo único que sirven es para que, bueno, que voy a ser un poco crítico, sirven un poco para tardar más en hacer zapping, ¿no? En hacer la rueda entera, ¿no? Cuando tienes un paquete de estos. Pero AMC luego como canal también de televisión de cable, ¿no? En España, bueno, pues está ahí al nivel de TNT, quizás un poco por debajo, ¿no? De AXN. Entonces, el AMC Plus que el año pasado sacaron, pues llega tarde, llega muy por debajo igual de Lionsgate, aunque
tiene más visos de perdurar, ¿no?, que Lionsgate, que ya está en retirada, pero no deja de ser una cosa como muy secundaria, ¿no? La gente no tiene conciencia, ¿no? Aunque igual ahora que se está cancelando tantas cuentas de Netflix, pues igual se empieza a descubrir, ¿no?, a la competencia, ¿no?, a todos estos que están por ahí detrás, ¿no? Ahí tiene una oportunidad. Yo creo que AMC en España siempre tuvo el problema de marca de que sus grandes series las habían vendido y Fox se quedó con The Walking Dead y en su momento Canal Plus tenía Mad Men y tenía Breaking Bad y luego ha tenido Better Call Saul y es que no ha tenido ninguno de los grandes éxitos que nos venían de Estados Unidos. Nosotros sí que hablamos que son series de AMC, pero al final para la gente The Walking Dead es una serie de Fox en España, que era producida por Sony, la vendieron aquí y claro, cuando desembarcan originalmente el canal AMC no tiene nada y ahora con AMC Plus empiezan poquito a poco a tener. Yo coincido contigo que es el momento, desde luego, con esa cancelación del que tengan. No sé si el precio es competitivo más allá de que esté integrado en los paquetes o lo regalen con las tarifas grandes de horas de Vodafone y de Movistar, especialmente viendo el precio con el que va a llegar Sky Showtime y especialmente con la oferta inicial, porque al final creo que es complicado el que ahí yo recomiende, y mira que me gusta la entrevista con el vampiro y creo que AMC Plus tiene series muy muy buenas, pero miras el catálogo de Sky Showtime por 3 euros y lo que tienen ellos en torno a 5 y es complicado de recomendarlo. Es complicado. Yo, de hecho, que he pagado esta suscripción para ver la serie y he estado intentando rentabilizarla, ¿no? Y al final lo único que he podido sacar un poco en limpio es Dark Winds, que es esta adaptación también de las novelas que han estado George R.R. Martin y Robert Redford detrás, que está bien, es una serie que es entretenida, que está bien, pero tampoco es nada de excepcional, ¿no? Que te pida pagar una suscripción adicional, ¿no?, de 4 euros al mes. Hablamos un poquito de la serie. La serie, como os decía, está creada por Rolling Jones, que es un 3 veces nominado al Emmy, en 2 ocasiones como productor ejecutivo, por Friday Night Lights y por Wiz, para que veáis toda el espectro, ¿no?, de tipo de series que ha hecho. Además, Friday Night Lights fue nominado al guión, nunca ha ganado el Emmy, y ha trabajado en series nuevamente, para que veáis todo el rango que dicen los americanos que tiene este señor, en Boardwalk Empire, en los estados de Tara, en United States of Taras, en The Exorcist, que es una serie bastante más que digna, que al final yo creo que también pasó sin pena ni gloria, pero está bastante bien. A mí me gustó mucho cuando la vi. Y luego lo último que ha hecho recientemente fue ser el showrunner en la primera temporada de Perry Mason, para que veáis todo lo que ha hecho. Y aquí hace un proceso de adaptación tremendamente profundo y tremendamente acusado, que luego comentaremos con spoilers, José Luis. Sí, fíjate que Rolling Jones es un tío que ha sido finalista del Pulitzer. Es un tío además que está licenciado en arte dramático, en cinematografía, en filología inglesa, o sea que tiene las 3 carreras. O sea, es una persona tremendamente preparada para profundizar y yo creo que era la persona más indicada para llevar este proyecto donde realmente la serie de televisión, que era lo que se le exigía, ¿no?, a esta adaptación, profundizara y no dejara en los márgenes algunos elementos que la adaptación del 94 de Neil Jordan sí que dejó, por ser un producto precisamente un blockbuster, ¿no? Entrevista con el vampiro, la adaptación cinematográfica era un blockbuster. Y entonces, luego hablaremos de decisiones que se han tomado aquí más valientes y en cambio otras que yo creo que han sido un paso para atrás, ¿no? Luego en la parte de protagonistas tenemos gente relativamente conocida, fundamentalmente yo creo que Jacob Anderson por el papel que tuvo de gusano en Juego de Tronos, Sam Raid, que es un actor australiano, que era yo creo la parte más complicada de hacer, de quién hace de Lestat después de tener a Tom Cruise en la cabeza, y a mí desde luego es mucho más parecido a lo que yo recuerdo de las novelas, que las leí hace 20 años, que lo que tuvimos en Tom Cruise, algo parecido a lo que ocurre con Richard, ¿no? O sea, Tom Cruise no es Richard el de las novelas, el Richard de las novelas es el que vemos actualmente en la serie de Prime Video. Y luego Bailey Bass como Claudia, que era el personaje que yo tenía más curiosidad por ver cómo iban a interpretarlo. Le suben la edad, le aumentan la edad, y yo creo que es un gran acierto el que tienen para esa relación que tiene posteriormente, especialmente con Luis y con Lestat. Aquí la estrella absoluta, desde luego, es Sam Raid. Yo creo que es el que se ha robado la serie, ¿no? El que ha superado a Tom Cruise, que ya en su época se dijo que había sido la mejor interpretación de Tom Cruise de su carrera, ¿no? Fue esa etapa en la que Tom Cruise buscaba un poco legitimizarse, después haría Eyes Wide Shut con Kubrick, que estaría varios años en el rodaje con Kubrick, pero venía un poco de hacer esta adaptación, que era un papel muy cotizado en Hollywood, ¿no? Suplir a Cruise a ese papel tan icónico en su carrera era muy difícil y aquí Sam Raid es que es el protagonista absoluto. O sea, yo en mi artículo lo ponía, es que este Lestat es divertido, es sádico, es tremendamente atractivo y todo a la vez lo hace posible Sam Raid.
Luego, a mí me gusta mucho Bogosian, haciendo de Daniel Molloy. Es un secundario que tú le tienes supervisto seguramente en Ley y Orden. Yo le conozco de alguna película de Woody Allen, ha hecho Succession le hemos visto también, sí. Carlos. Y me gusta especialmente porque además le da una segunda lectura y una mayor profundidad, dejando al personaje que hizo Christian Slater en la adaptación cinematográfica muy por debajo, ¿no? Y yo el personaje de Claudia ahí es donde disiento un poco, porque claro, subirle a la edad era una decisión muy complicada, porque la Claudia de Entrevista con el Vampiro no deja de ser esa encarnación de la hija de Anne Rice que perdió con 5, la niña tenía 5 años, y que motiva un poco la escritura de Entrevista con el Vampiro. Entonces, es verdad que dramáticamente subirle la edad, además Bailey Bass tiene 19 años, o sea, es que se la nota que está muy por encima, ¿no? Para determinados aspectos de los episodios finales, ¿eso encaja mejor? Sí, pero yo no dejo de pensar que pierde un poquito la esencia del personaje original, ¿no? Con esa subida de edad. A mí Bogosian, como dices tú, donde más lo recuerdo yo desde luego es en Succession, lo he visto un millón de cosas más, pero hacia el final, pues eso, en la parte del político de izquierdas con el que Chauvin, con el que Shiv originalmente trabaja. Yo cada vez que veo a Bogosian, que es un tío interesantísimo, que ha hecho muchísimo teatro en Nueva York, tiene varias entrevistas, algunas de ellas en el podcast oficial, que luego comentaré, que vale mucho la pena que escuchéis. Tengo un problema con él y es que siempre me recuerda a Anthony Bourdain. Son dos tipos exactamente iguales, dos tipos de Nueva York, con el pelo cano, extremadamente guapos y bien conservados para la edad que tenían, y cuando veo uno me parece que estoy viendo a otro. Recuerdo el fallecimiento de Bourdain y siempre me da esa parte, y coincido contigo que yo creo que ya podemos ir hablando, hacemos una valoración global y vamos a la parte con spoilers, pero yo creo que es algo que no esperaba ni de lejos, esa adaptación o ese cambio de edad, y creo que le aporta muchísimo a la serie el que le subamos a 40 años, que demos por sentado que ya hubo esa entrevista que vimos en la película, que vimos en las novelas, y esta es una segunda entrevista que hace 20 años después con Luis. Esa para mí es la clave de esta adaptación, ¿no? El decir, aquello que me contaste fue una milonga, o sea, te quedaste muy en la superficie, y ahora que la vida me ha pasado por encima, que estoy hecho un auténtico cromo, que ya no soy ese observador neutral, porque en la primera entrevista con el vampiro el periodista era el punto de vista del público, ¿no? Era el observador neutral. Ahora no, ahora es un personaje más detrás del telón, es una persona resentida, una persona que trata a su entrevistado con cierta sorna, a veces con bastante desdén, y que toma una parte activa, ¿no?, a la hora de interpretar el relato. Y yo creo que eso le da una capa de profundidad que es absolutamente maravillosa. Vamos, yo creo que ya con la parte con spoilers, que llevamos 17 minutos y si no, no vamos a hacer. Lo que hacemos como siempre es poneros uno de los trailers, no el largo, que son 2 minutos y medio, pero AMC Plus tiene varios de 30 segunditos, y a la vuelta ya comentamos con José Luis Hurtados con spoilers la primera temporada de Entrevista con el Vampiro. Puedo cambiar esa vida por un poder que ni siquiera puedes imaginar. Deje que el cuento lo seduzca. Vivimos de la sangre de los vivos. ¡No! ¡Acepta lo que eres! ¿Soy un vampiro? Entrevista con el Vampiro. Estreno el 12 de enero, solo en AMC Plus. Estamos ya de vuelta. Lo primero es que es AMC Plus, que yo tengo la manía de decir AMC Plus por la parte de Disney Plus, pero ellos dicen AMC Plus, así que me lo apunto. Y qué caos llevo con el más, de verdad, qué caos llevo con esto, José Luis. Es que yo me pasa lo mismo, y a veces algún oyente cuando grabo podcast y tal, y Apple TV Plus, y dicen, bueno, ¿por qué no decís Apple TV Plus, no? Ese Plus, Canal Plus, que también tenemos un poco ese... cada vez lo decimos de una forma diferente, Carlos. Esto no tiene remedio. Yo sé que siempre digo a veces el TV Plus porque digo el TV, y porque al final, como oigo mucho podcast americano, ellos dicen TV Plus y se me ha quedado Disney Plus, porque lo he dicho por activa o por pasiva, tampoco es un tema bueno, porque ellos quieren que pronunciemos de esa forma, y al final hemos tenido varias campañas con ellos y se me ha quedado esa parte. Pero al final, por ejemplo, siempre Movistar Plus, eso jamás dejará de decirlo porque es Canal Plus, y AMC yo decía el Plus por el americano, pero ya me voy a quedar con el Plus. Vamos a hablar, yo creo que José Luis podemos hablar de las adaptaciones. Hemos hablado del cambio que tenemos
tenemos con Aldin Molloy, con el entrevistador, hemos hablado del cambio de Claudia, y el otro gran cambio es el personaje de Louis, que le cambiamos muchísimo el trasfondo que tiene él con respecto a la novela y le damos un giro que nos permite ver una Nueva Orleans, dejando la parte de las plantaciones y dejando la parte de los esclavos que teníamos en la novela original, yo creo que muchísimo más rico y más interesante en ese submundo de ese Storyville que realmente existió y que me permitió a mí tener una hora perdida en Wikipedia de ver cómo funcionaba ese barrio en Estados Unidos, en el que se permitió la prostitución, muy al parecido a la tercera temporada de Wire con la droga, pues eso existió realmente durante 10 años en Nueva Orleans. Claro, es que el personaje de Louis prácticamente es el que más cambia, ¿no? Primero, le cambian de raza, con lo cual cuentan una historia mucho más interesante sobre el tema de los criollos en Nueva Orleans. Le colocan en el centro de Storyville como un empresario, pequeño empresario, ¿no? Que tiene su propio burdel y que se codea con las grandes fortunas que han invertido. O sea, el retrato social que se hace de Nueva Orleans es maravilloso. Esto se ve desde el paletismo que refleja, ¿no? La organización del Mardi Gras que aparece también en la parte final, y cómo funciona además esa forma de ir comprando locales, de ir montando negocios cada vez más rentables, de cómo invierten las grandes fortunadas familias más respetadas. Ahí te está haciendo un fresco que abarca además 30 años prácticamente, donde te permite tener una historia paralela, ¿no? Y luego el personaje de Louis, todo el conflicto dramático lo centra en el personaje, ¿no? Es un conflicto, primero, yo creo que hay que decirlo claramente, en la novela ya estaba latente, que era la homosexualidad, y aquí está en primer plano, ¿no? Entonces, yo cuando hablaba en la newsletter, no es una serie para todos los paladares, claro, venimos de que se ha montado un auténtico pollo con el tercer episodio de Last of Us. Imagínate, si esa gente ve Entrevista con el vampiro, les da un flux y se quedan secos. Pero claro, no se aborda de una forma superficial esa relación. Es que se habla de cómo son las relaciones de poder dentro de la pareja, porque el Stat, no solo por edad, es también un mentor, ¿no? No es una pareja en igualdad. Se habla de los abusos dentro de la pareja, se habla de la búsqueda de identidad propia de Louis, que nunca deja de ser totalmente humano, ¿no? Se habla también del tema de la adopción, cuando aparece el personaje de Claudia, porque al fin y al cabo no deja de ser una pareja homosexual que adopta, ¿no? En este caso convierte, ¿no? a una adolescente. Todo esto hace que la serie enriquezca muchísimo el relato y que esto al final trascienda de la propia condición de historia de vampiros. Sí, y eso lo tienes en el trasfondo de la novela. Es decir, cuando lees la novela, yo no sé la gente lo que opina sin haber visto o haber leído, pero esa relación, es decir, quizás no solamente el que es homosexual, pero sí que está totalmente enamorado del Stat. O sea, inicialmente, antes de que le convierta, antes de que se convierta en mentor, él tiene un golpe sin tener claro, que yo creo que aquí está claro, está muy bien el que definas de, no, a mí me atraen los hombres, nunca lo he salido para afuera, siempre he disimulado con prostitutas para poder tener esta vida social. Eso en la novela no ha salido inicialmente, pero yo creo que tiene todo el sentido. Y luego Lestat es pansexual, pero Lestat es un vampiro. O sea, la gran diferencia que vemos aquí es cómo Louis va perdiendo poco a poco su humanidad, quiere aferrarse a la familia, se le va muriendo la gente, lo que siempre hemos visto en las novelas de vampiros de está muy bien la inmortalidad hasta que todo lo que tienes alrededor tuyo cambia porque mueres. Y eso o hace que desaparezcas y no puedas superarlo, o como el caso de Lestat, lo asumes y vives la vida de una forma feliz, disfrutando de todos los placeres que te puede dar la vida cuando eres un ser súper poderoso que puede volar, que puede hipnotizar a las personas, que tiene una fuerza sobrehumana, que vive de ellos y que al final puede darse absolutamente a todos los gustos. Y eso lo vemos en la novela, en la primera y especialmente en la segunda, en la que ya ha pasado por todo ese mismo tránsito de Louis. O sea, eso lo pasa Lestat en un siglo anteriormente a Louis, pero en este momento cuando nos encontramos a él es alguien que quiere disfrutar la vida. Y eso es lo que dice él. Me he quedado en Nueva Orleans porque me he encaprichado de este chico, me he encaprichado de este hombre y quiero disfrutar aquí como podría hacerlo en cualquier otro sitio. Y luego fíjate el choque
choque de mentalidades, porque esto hasta se podría tener debates filosóficos, ¿no? Porque Lestat es un nihilista, ¿no? Y Louis es un existencialista. Y ese choque de formas de pensar y de afrontar la vida vampírica es el origen de gran parte de los conflictos que ocurren en la pareja y en la serie, ¿no? Y hablemos, aunque lo hemos comentado por encima de la parte del Madrid Glass, de la ambientación, porque es cierto que ya estamos habituados a un nivel de producción en todas las series. Tú comentabas de Last of Us, que yo creo que es el último gran ejemplo. Comentábamos antes Succession, que evidentemente es en el mundo real, pero la que se casan en helicópteros y en yates en esa serie no tiene nombre. Y aún así es que hay que ponerlo por encima, es decir, te traslada a ese Nueva Orleans, y tenía que ser Nueva Orleans moderno no se puede comprender en muchos de los casos si las novelas de Anne Rice, que fue una gran defensora de su ciudad y alguien que llevó muchísimo el conocimiento de las raíces, ¿no? de Nueva Orleans y de la evolución y de la parte cultural, y qué bien está reconstruida, y es que te traslada. A mí me ha parecido sencillamente apabullante todo el proceso de creación de ese Nueva Orleans, que además no es sencillo porque, como decías tú, nos lleva 30 años y vemos esa evolución de los barrios, esa evolución de los vestidos y esa evolución de las rutinas y de las costumbres de la propia ciudad. Sí, y además es que aquí han tirado la casa por la ventana, porque no es... Efectivamente hay partes con que se usa croma, pero realmente es que levantaron una calle completa de Storyville con decorados como a la antigua usanza del Hollywood clásico, que eso a día de hoy es una pasta, porque ya no se trabaja así. Entonces, cuando quieres volver a trabajar un poco se hacía hace 40 o 50 años, realmente es un dispendio, ¿no? Entonces, aquí AMC ha apostado por hacer un trabajo minucioso de reconstrucción, poner el mayor de los mimos. Hay un trabajo de vestuario que es fascinante, ¿no? El uso de las lentillas de colores también, del tamaño de los colmillos en cada tipo de escena. Luego la parte más gore, ¿no? Que tenemos varias escenas también que dan ese toque, oye, estamos en una serie de vampiros, y que está, magistralmente llevada a cabo, ¿no? No canta absolutamente nada, y en un momento dado te tienes que dar cuenta de que esto es televisión. Porque es que pierdes la noción y te parece que estás viendo una película de 7 horas, ¿no? Una película alargada, ¿no? O por entregas, pero es cine auténtico, vamos. Tiene todo lo que tiene una gran adaptación. Y con momentos muy divertidos, porque los momentos del quemar a la gente, y es muy macabro, y es lo que queráis, pero yo estaba muerto de risa. Yo creo que tiene el puntito y el tono de cuando tenemos que ser duros, y tienes sobre todo yo creo la escena del último episodio del ataque, que no sabes, es decir, la gente que habíamos estudiado la película o la novela sabemos cómo va a acabar eso, y sabemos que al final Louis se va a ir con Claudia y Lestat va a quedar mal herido, y ellos piensan que muerto. Pero yo creo que lo resuelven muy bien, pero es que hay otros momentos en los que es una serie muy, muy divertida, especialmente con Lestat, que está pasado de vueltas absolutamente en todo, pero yo me he reído mucho con esta serie, José Luis. Sí, no. Realmente cuando muchas veces van a el cantante de ópera, ¿no? El viajante, o sea, cada una de las víctimas que acaba... realmente hay mucho ahí de tensión tarantinesca, ¿no? Dices, esto sé cómo va a acabar, pero me tienen igual aquí 15 minutos regodeándose y disfrutando. Yo verdaderamente hay dos escenas de la serie que me han enamorado, ¿no? Y que, bueno, obviamente el final, ¿no? Ese Mardi Gras, todo ese último episodio que es maravilloso. Pero luego el penúltimo, la partida de ajedrez de Claudia con Lestat. Eso en cuanto a edición, en cuanto a montaje, es una maravilla auténtica, un placer poderlo disfrutar, ¿no? A mí, hablando de estas favoritas, la partida de ajedrez yo me quedaría con ella, porque yo creo que es el momento es el texto, y es el contexto, y es el subtexto, y es lo que están haciendo, y es la metáfora de la partida de ajedrez que están jugando con la vida de Louis, es absolutamente todo tan bien llevado adelante. Y luego a mí, y yo creo que con esto podemos hablar también de algunos personajes secundarios, la conversación última que tiene Luis con su hermana, de decir, hasta aquí hemos llegado, y es el último momento en el que él todavía se quiere aferrar a su humanidad, ya lo ha dado por perdido la relación con su madre, le queda su hermana, y es yo creo que es el momento en el que él decide aunque quiera serlo, ya no puedo serlo. Y el único camino que me queda es con mi nueva familia, eterna, vampírica, que tengo todos estos problemas. A mí esa escena en el cementerio me gustó muchísimo.
Claro, es que hay personajes muy interesantes, ¿no? La hermana, obviamente, Claudia, es esa sustituta de la hermana, ¿no? Y además yo creo que te lo cuentan tal cual. En la partida de ajedrez es donde yo creo que más se nota el acierto de haber subido de edad al personaje, ¿vale? Es cuando perdonas y dices, vale, venga, me da igual que hayamos perdido estas otras cosas, si el personaje hubiera seguido teniendo 5 años, solo por este momento, donde obviamente tiene que haber un rival a la altura del Lestat. Y no puede ser una actriz de 5 años, o de 6 o de 7, ¿no? Pero luego hay otro personaje también muy interesante que yo le tengo mucha curiosidad. Bueno, 2 personajes femeninos. Uno es esa cantante que es la otra, ¿no? Uh-huh. que simplemente es esa aventura, digamos, extraconyugal, entre comillas, del Lestat, que le sirve para desahogarse porque él ha sido desplazado del núcleo familiar por Claudia y por Louis, y eso se representa muy bien en el tema de las conversaciones telepáticas, ¿no? Y luego hay que hablar de ese otro personaje que aparece al final, esa otra vampira, que yo cuando la vi digo, esto está hecho para rellenar agujeros de guión. Que en un momento dado digas, es que yo no me creo que el Lestat, que es tan absolutamente omnipoderoso, no se cuesque que estos están urdiendo un plan. Y entonces meten a este personaje, y que me parece también pues una forma muy, muy astuta y muy inteligente de cerrar posibles fugas del guión, ¿no? Entonces son 2 personajes ahí que están secundarios y que cumplen un papel fundamental en la trama, ¿no? O sea, todo el mundo está colocado en el sitio donde tiene que colocar, donde tiene que estar, y hace su función a la perfección en un puzzle que es prácticamente perfecto, ¿no? Como es el guión de esta serie. Yo, hablando de otros 2 personajes secundarios que a mí me ha gustado mucho, el último secundario, pero de principal, el primero Paul, que no quiero que se me olvide, porque al final todos los orígenes del mal es el suicidio que tiene su hermano Louis. Uh-huh. Y creo que el actor lo hace muy bien, y sabemos lo que va a ocurrir si hemos visto las películas o las novelas, y aún así sorprende ese momento en el que se suicida. Ese momento, otra escena que a mí me encantó es la escena del tejado de los 2. Ese momento de, este es el último amanecer que voy a ver, y salto, y cómo eso le afecta profundamente a Louis, que se refugia en Lestat a partir de ese fallecimiento, ¿no? Y luego el personaje de Rashid, que lo tenemos en esa otra parte de la serie que se ocurre en la realidad, que ocurre en la actualidad, en esa entrevista que está haciendo el personaje de Bogosian, Daniel Molloy, junto a Louis, en el que siempre tenemos una tercera pata, en el que no entendemos por qué tiene tanta relación y por qué sabe tanto, y de esas cosas de darme de cabezazos constantemente, decir, pero ¿cómo no he caído que este sería Armand? ¿Cómo no he caído que este sería Armand? Yo no caí absolutamente hasta la revelación final. Hombre, hay un momento en el penúltimo episodio que hay ahí con un mini spoiler o mini adelanto cuando te cuentan el origen de la entrevista de hace 50 años en aquel bar. Y entonces ahí aparece Rashid, ¿no? Y dices, coño, Rashid es un vampiro, no es un, digamos, familiar de vampiro, ¿no? Los que venimos de ver Lo que hacemos en las sombras, ya sabemos mucho sobre el tema de los familiares de los vampiros. Y yo, bueno, tenía asumido que Rashid era el familiar del vampiro Louis en este caso, ¿no? Pues no, pues resulta que claro, es que nos ha confundido también, porque nada que ver con el quinceañero de la novela, nada que ver con el Antonio Banderas de la adaptación cinematográfica, ¿no? Y este va a ser un protagonista de la siguiente temporada, está claro. Sí, yo creo que eso lo podemos comentar ya mismo, en el que esperamos de la segunda temporada y que lo que tenemos. Yo lo que quiero comentar antes es de que el podcast oficial que ha hecho de entrevista con el vampiro en la AMC Plus está muy bien. No llega posiblemente a los niveles que ha hecho Craig Mason en su momento, que está haciendo ahora, por ejemplo, con The Last of Us, que hace junto a Dragman, o que hizo en su momento con Chernobyl, que yo creo que fue el que revolucionó y el que permitió que obligó a todas las plataformas y cadenas que empezasen a hacer podcast oficial, pero está muy bien. La entrevista con Eric Bogosian que tiene en el primer episodio es sublime, tiene a todos los actores pasando por allí y finalmente al creador de la serie comentando un poquito qué le ha ocurrido o qué piensa que haya evolucionado y cómo fue el proceso de adaptación, y especialmente, como os digo, Rowling Jones contando qué podemos esperar de la segunda temporada. La presentadora es una tía muy agradable, muy divertida, se ríe muchísimo, tiene una risa tremendamente contagiosa, son programas relativamente
corto de 35 minutos, y yo creo que vale mucho la pena que los escuchéis, porque siempre tienes esas pinceladas o esos añadidos que solo te puede contar la gente que está en el set de rodaje. Y entrevistan también a la creadora de producción, a la directora de producción, entrevista también a la gente de vestuario, y yo creo que es este contenido adicional que los fans agradecemos muchísimo que las series hagan, que comparado con el presupuesto de la serie cuesta 2 duros, José Luis, y que yo creo que te aporta muchísimas cosas el que tengas este podcast oficial después, para los que nos gusta saber las tripas de Hollywood y cómo funciona toda esta vaina. Y sobre todo en series como esta, que no están en la conversación, ¿no? Que aquellos que nos ha fascinado en un momento dado, pues tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y comentamos y a veces coincidimos, no siempre coincidimos, pero cuando coincidimos tú y yo es porque es una serie de televisión que merece la pena. Y el podcast te permite también tener, aunque sea ese contenido extra, ese desarrollo de conversación al acabar un capítulo y dices, bueno, ¿y ahora qué? Yo quiero comentar, quiero saber más, ¿no? Eso me pasaba a mí con Naomi Ekperigin. Esperadme, que el apellido es complicadísimo, es Ekperigin. Como se llama la presentadora, digo, no lo puedo comentar con nadie, pero con esta buena mujer sí, que además va a ser de la misma cuerda que yo y va a comentarlo con todo lo que tienen los podcasts oficiales, evidentemente, pero es que cuando la serie te gusta mucho, pues esa parte de que sea un podcast oficial, yo creo que no lo echas de menos. José Luis, hablemos de qué esperamos de la segunda temporada y las que puedan venir detrás, porque yo creo que aquí tenemos mucho recorrido, no sé cuánto van a avanzar, cuánto van a utilizar la trilogía, lo normal sería esperar 3, pero Lestat es la leche de gordo el libro, pueden sacar 2 temporadas yo creo que fácilmente, no sé si van a centrarla, porque al final Lestat se centra el segundo libro muchísimo en su papel, y es abandonar al resto de los actores, que en una novela lo puedes hacer, pero una adaptación a serie yo no lo tengo tan claro. O sea, si ya ha sido complicado el proceso de adaptación de la primera temporada, yo creo que lo va a ser todavía más en la segunda y la tercera. Bueno, pues aquí está un poco el pero mío de la serie, ¿no? Y es que creo que en la parte central de la serie se repite un poco, se subraya demasiado, resulta un poco reiterativo, ¿no? Yo ahí me hubiera gustado que hubieran corrido un poquito más. Claro, luego entiendes que ellos querían llegar a este punto, justo, ¿no? El intento de asesinato de Lestat, que lo cuentan muy bien, además lo cambian respecto al libro, porque tienen que aportar algo novedoso para los que han leído el libro, para los que vienen de la adaptación del 94, y en ese aspecto me parece muy, muy interesante y muy redonda la primera temporada. Claro, ¿qué queda ahora? Ahora tienen que ir a París. Ahora tiene que conocer a Armand. Ahora tiene que venir lo del Teatro des Vampires. Tiene que venir el desenlace de Claudia. ¿Esto que lo van a contar en 1 o en 2 temporadas? Pues probablemente pueda ser en la parte central, en la segunda temporada, y luego un cierre en una tercera temporada con las consecuencias de todo lo que ocurre en París. 3 temporadas. El resto, yo me imagino que spin-offs, ¿no? Salvo que Sam Raimi de repente empieza a hacer cine como un loco y haya que volver a hacer un cast, ¿no? Pero bueno, también tendrían que hacerle un nuevo contrato, a ver qué éxito ha tenido también todo esto, porque Las Brujas de Mayfair, que es la otra línea, digamos, de adaptaciones de AMC, las críticas han sido más bien malas en Estados Unidos. Yo creo que entre neutras tirando a malas, sí, es cierto, y al final se habla mucho de Dario, pero yo creo que también venían del hype, porque yo no he leído una sola crítica mala sobre Entrevista con el Vampiro. No, Entrevista con el Vampiro no ha tenido la repercusión entre la gente, por precisamente la plataforma minoritaria que sí ha tenido entre la crítica, ¿no? Que al final ha estado ahí con unas notas rayando el sobresaliente, ¿no? Todo el mundo hablando maravillas de esta adaptación. Sí, yo es cierto que lo leí hace muchísimo, pero yo tenía bastante claro que iban a acabar la primera temporada donde la acaban, o sea, porque además es el sitio natural, ¿no? Tenemos todos los decorados en Nueva Orleans, ahora necesitamos viajar a otros lugares y podemos construirlo para la segunda. Y yo creo recordar que era la mitad o un poquito menos de la mitad. Yo creo que era el 40% o el 33% de la novela lo que han adaptado a día de hoy. Coincido contigo que yo pensaría que son 3 temporadas lo que hacen originalmente, y luego te irías a Lestat, y nuevamente ahí es que Sam Raimi realmente haga, porque yo no veo un recasting, que creo que si les funciona lo harán. La que no tengo tan claro es que adapten es La Reina de los Condenados, porque yo creo que se meten otros fregados allí. La película que hicieron en su momento, que fue a prisa y corriendo porque se acabaron los derechos, fue ahí, y yo no tengo tan claro que adapten La Reina de los Condenados o que vayan a algunas. Es decir, luego tienes la novela de Armand, de la que yo he leído hablar muy bien y que a lo mejor ahora me animo a verla después del cabreo que tuve, como os decía al principio, con El Ladrón de Cuerpos, y retomo las novelas de Anne Rice, pero sí que tienes aquí para hacer una franquicia y un universo, porque escribió esta buena mujer bastantes novelas en este mundo. Bueno, tú sabes mejor que nadie cómo está ahora el tema de la producción en cuanto a series, en cuanto a televisión. Las plataformas, las productoras solo quieren marcas reconocidas, solo quieren
productos que deriven. Me temo que vamos a tener, para ti muy bien, Universo Tolkien va a ser eterna, pero vamos a tener spin-offs del Señor de los Anillos hasta la arcada. Y claro, La Reina de los Condenados es que fue un relativo fracaso, ¿vale? No es Entrevista con el Vampiro, que fue una de las películas más taquilleras de su año, que todo el mundo tiene un buen recuerdo, y que eso es un efecto llamada para atraer espectadores y suscriptores nuevos, que aquí es de lo que se trata, ¿no? De atraer suscriptores nuevos a la serie, ¿no? Entonces yo creo que la única forma de continuar, si Las Brujas de Mayfair no ha tirado como se pensaban que iba a tirar, por hacerle un contrato, en este caso a Sunrise, para poder seguir por la vía del Stat, ¿no? Una vez que ha sido un éxito absoluto su interpretación y que ha habido una repercusión que, ojo, no nos engañemos, la gente no la ha visto, pero esto igual en unos meses cambia. Igual de repente, yo qué sé, aparece la primera temporada, dentro de muchos meses la licencian, porque ya sabemos que las exclusividades, esto se va a acabar, entonces aparece en Netflix o aparece en Amazon Prime y resulta que de repente Entrevista con el Vampiro es el mega hit dentro de 6 o 7 meses, ¿no? Es que AMC está en venta. O sea, es exactamente lo mismo que ocurre con Lionsgate y con Starz en Estados Unidos. AMC se le fue la CEO después de 3 meses de tenerla. Es una entidad que a día de hoy controla a James Dolan, que es muy conocido en el mundo del baloncesto, especialmente porque es el propietario de los Knicks, es el propietario de varios equipos más de deporte profesional americano, es el propietario del Madison Square Garden, es el que gestiona el estudio y ha puesto a su mujer, que lleva muchísima trayectoria en Hollywood, que lleva muchísima trayectoria haciendo de consultoría y asesoría, pero no deja de ser mujer al frente de AMC, y todo tiene pinta de que lo que quieren es intentar colocarla, o bien colocar el nombre y la marca y llevarla y fusionarla con un tercero, sea uno de los grandes, que es bastante factible. Siempre se ha hablado de que Apple, yo creo que ahora con el paso del tiempo, ya hemos tenido claro que su estrategia es poquito a poco lo que tengamos, pero siempre se ha hablado de comprar un catálogo, y al final AMC y Lionsgate lo tiene, pero yo creo que están locos por intentar colocarla con alguien, o si no, y es el cambio de tendencia que tú comentabas, ya lo está haciendo Warner Brothers, que venía de hacerlo previamente, pero toda esta gente va a empezar a licenciar, sea Netflix, sea Amazon Prime Video, sea Apple, o sea esos nuevos canales que parece la panacea de ahora, que son los canales gratuitos con anuncios, todas sus series para sacarle rentabilidad. Pero fíjate, Carlos, que todo es cíclico. O sea, todo esto de licenciar, esto ya existía, era la sindicación de toda la vida, de la que vivían las network americanas, ¿no? Estas FAST, que yo pienso dedicarle dentro de poco un artículo en la newsletter, hablar de un poco estas plataformas basura, entre comillas, esto es el cable básico de toda la vida. Que ahora, en la época del streaming, pues se metamorfosea en esto, ¿no? Y luego, tú tanto como yo llevamos muchos años siguiendo a Apple y siempre hay rumores porque Apple tiene mucho cash, porque cuando todas están recortando, Apple sigue a lo suyo, sigue estrenando a muy buen ritmo. Tenemos 4 series nuevas de Apple en este último mes que siguen estrenándose semana por semana, con unos ritmos, con unos diseños de producción, como en el caso de Hello Tomorrow, que hay mucho dinero metido ahí, ¿vale? Pero Apple jamás ha comprado una gran empresa, ¿no? Ha comprado siempre pequeños talentos, pequeñas aplicaciones que pudieran integrar fácilmente. A mí me parece raro, ¿no? Ver a Apple comprando Lionsgate o comprando AMC. Si no es Apple, ¿quién? Comcast es la otra que tiene dinero para comprar, pero claro, todos estamos ahí haciendo nuestras apuestas y creemos, después de escuchar a Iger, que Comcast va a comprar Hulu y no al revés, ¿no? Como hubiéramos dicho hace un año, ¿no? Comcast está loca por liquidar a NBC o Universal, o como bien dices tú, apostar en serio, y la compra fácil desde luego es Hulu, que tienes un problema, porque si compras Hulu, una cosa es que compres la marca con sus suscriptores, pero si pierdes el contenido, pues veremos cuándo te duran esos suscriptores. La única compra grande desde luego de Apple que podría ser comparable a esto es cuando compró Beats, que lo compró por los auriculares, sí, pero especialmente por la aplicación, que estaba muy bien, que yo era suscriptor de ella y que la han convertido ahora en Apple Music, y era la base, pero nada más. Pero es que era un momento agónico para Apple porque se quedaba fuera del mercado de la música. Sí, sí. Es que Spotify ya había despegado hacía muchos meses, incluso un par de años, ¿sabes? Sí, señor. Entonces,
No lo sé. Yo veo a Apple más bien dando su servicio premium a sus suscriptores dentro de su ecosistema, y si capta a alguien para el ecosistema, estupendo, pero no especialmente necesitada de incorporar cosas al catálogo, porque ella ya la va proveyendo de contenido a su ritmo, ¿no? Y yo creo que la apuesta suya de pasta encima de la mesa va a ser el deporte. Lo hemos visto ya con el MLS, sí. Lo hemos visto ya con lo poquito que han comparado. Es decir, ¿por qué no tienen más? Porque no han sacado la licencia de más. Y porque ellos, cuando quieren negociar, ¿por qué no han fichado con la NFL? Porque querían una serie de exclusividades y una serie de derechos que la NFL en Estados Unidos no estaba dispuesta a dar. ¿Quién se lo ha dado? La Liga de Fútbol Europeo, para que nos entendamos, de nuestro fútbol americana, que ha firmado un contrato de exclusividad de 10 años y ellos van a producir absolutamente todo. Y ahora que hay un follón de 3 pares de narices, que a ver si puedo escribir yo y saco un rato sobre ello, con los canales de locales americanos que han entrado en quiebra, que tienen los derechos de deporte, le deben a día de hoy $2.000 millones a distintos equipos deportivos americanos, y no está nada claro que lo vayan a pagar, porque tienen 9.000 millones de deuda y no han podido pagar la primera los intereses de esa deuda de este trimestre. Tienen ahora 30 días de gracias, y es que controlan los derechos de 37 deportes distintos, de 37 equipos distintos, entre la NBA, la Liga de Béisbol y la Liga de Hockey. Y tiene un follón bastante gordo en el que yo creo que las ligas sí pueden recuperar eso, y ahí yo creo que sí que puede entrar un Amazon o un Apple diciendo la NBA, es decir, solo de compro todos los derechos, déjanos de rollos. Nosotros somos los que hay aquí. Claro, es que la siguiente gran batalla en estas guerras del streaming que llevamos un poco haciendo la crónica, tanto tú como yo, como un montón de gente, es los derechos de retransmisión deportivos. Pero ojo, estamos hablando de derechos de retransmisión deportivos globales, sí, como los que ha comprado Apple, para todo el mundo, o por lo menos para una porción de países muy, muy amplia. Que este es el problema que tenemos, por ejemplo, en el fútbol nacional, ¿no? Que seguimos atados a paquetes convergentes porque nadie paga lo que se pide, pero en realidad el futuro es ese otro. Y Google está invirtiendo también, comprando el Sunday Ticket de la NFL, y Microsoft se va a meter también. Entonces, realmente ahí está el caballo de batalla de las guerras del streaming, en comprar esos derechos. ¿Veis lo que pasa cuando José Luis y yo nos ponemos con un micrófono delante o con un café delante? Que vamos hablando de todo, no solamente de entrevista con el vampiro. José Luis, que ha sido un verdadero placer. Overthetop.es, ahí tenéis la newsletter y el podcast semanal la newsletter semanal y el podcast ocasional, como él bien dice José Luis Hurtado. Suscripción absolutamente necesaria, gratuita, tenéis que estar ahí sí o sí. Tenemos que repetir esto, querido, esto no puede ser. Pues cada 2 o 3 meses, nada, elegimos serie y... Además es que no creas que hay mucha gente con la que yo puedo hablar de industria audiovisual por ahí, ¿eh? Por eso es lo que nos paga, y cuando nos juntamos como el otro día nos dan las uvas, porque es que no se nos acaban los temas nunca, y al final pues es lo que tiene. José Luis Hurtado, que ha sido un verdadero placer hablar contigo de entrevista con el vampiro y de un montón de cosas más, que nos ha encantado los dos la primera temporada, que tenemos muchas ganas de ver la segunda. A todos vosotros, José Luis, un abrazo muy muy fuerte, y hasta el próximo programa que coincidamos, que tiene que ser pronto, que esto no puede ser. Será pronto, o en tu casa o en la mía, como diría Bertín Osborne, pero... Toca en la tuya. Yo creo que esto tenemos que hacer como cuando nos invitamos a comer. Toca uno y ahora tengo que ir yo a ti y luego vamos cambiando. Yo creo que eso podríamos hacerlo, sí, y así no cansamos. Oye, yo lo tengo muy claro. Succession. Que además nos ha pillado de sorpresa porque es el final de la serie. Sí, señor. Ahí lo anunciaba el bueno del creador este pasado viernes, una entrevista que, por cierto, la entrevista que tiene el New Yorker vale la pena. Más allá del titular de la 4ª temporada, yo lo saco en la newsletter de hoy cuando estamos grabando del sábado de las recomendaciones mías de la semana. Vale mucho la pena que leáis todo el proceso, lo agónico que ha sido para él decidir la 4ª temporada. No lo tenía decidido hasta que había empezado a rodar. Habían empezado a rodar y ellos todavía no tenían decidido que iba a ser el cierre de la serie. El decidir si lo anunciaban antes de la serie, justo cuando se estrenaban, cuando lo iban a hacer, y el decidir que iba a hacerlo con esta entrevista a alguien que ya había visto la serie y que tiene mucha relación con él. Y luego el último párrafo en el que él abiertamente, y ese párrafo no lo cuela si él no quiere, y ese párrafo no lo hace, dice que no descarta el revisitar este mundo con personajes secundarios o con otras cosas en el futuro. Cosa que yo creo que HBO sí o sí quiere, porque al final, por Dios, dame spin-offs. ¿Sabes lo que pasa? Que esto que antes estaba muy denostado, Better Call Saul, ahí ha sido la puerta, el punto de apertura para que los demás digan, se puede hacer spin-offs de personajes secundarios y seguir al mismo nivel que la serie madre. Yo creo que es un acierto cerrar Succession ahora, pues nos va a dejar un buenísimo sabor de boca. Si tú y yo ya estábamos emocionados
con ver la 4ª temporada de Succession, que es la serie imprescindible del año, como digo yo siempre. Esta es la serie que hay que ver, ¿no? Pues ahora sabiendo que es el final, así que bueno, pues ahí queda emplazado. Un over the show cuando termine Succession, pues ahí en Over the Top. Ahí estás invitado ya, queda agendado. Lo dicho, José Luis, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com. Hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado. Hasta luego.